Continuemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver, aquí nos quedamos en esta parte en la que nos dice que de las prácticas, ¿verdad? Que sirven para, pues, evitar, ¿verdad? Que la degradación del suelo, ¿verdad? Dentro de estas, pues, hemos ya hablado de algunas, ¿verdad? También tenemos ahora la producción del suelo mediante compost, en la cual, pues, se ha descubierto que el humus, ¿verdad? O la capa de tierra fértil para la agricultura puede ser producido artificialmente a través del compostaje. Y pues esto no consiste más que en la mezcla de las diferentes capas de materia vegetal con tierra, agua y elementos orgánicos en descomposición. ¿Verdad? Hemos visto que hay como ciertas tendencias, ¿verdad? Que han o están promoviendo, digamos, los cultivos, ¿verdad? Digamos, en los patios o en algunas áreas específicas de cada una de las casas, ¿verdad? O comunidades en especial, ¿no? Y esto, pues, ha promovido también que se haya un reciclaje, ¿verdad? De los desechos orgánicos que se, que se tienen, digamos, u obtienen, mejor dicho, de cada uno de los hogares, ¿verdad? Y va a permitir con ello, pues, ir creando estas capas de tierra fértil que sirven para el cultivo de nuestros alimentos, ¿verdad? Esto es una buena práctica, considero, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que es, eh, es importante hacerlo, ¿verdad? Primeramente, pues para eh, poder darle un buen uso a esos desechos orgánicos, ¿verdad? Y segundo, pues para nosotros también poder cosechar nuestros alimentos y conocer toda esa parte, ¿verdad? Y tener pues un cierto vínculo con la naturaleza y lo que nosotros producimos y consumimos, ¿verdad? Pues también nos dice que esos microorganismos, ¿verdad? Entre bacterias, ácaros y otros, van a participar en la conformación del humus, ¿verdad? Lo cual puede lograrse en un plazo relativamente corto, ¿sí? Otras prácticas recomendadas, ¿verdad? Que permiten la conservación de los suelos es plantar árboles en áreas con pendiente, ¿verdad? Esto va a permitir que se reduzcan eh, los deslaves, ¿verdad? O la erosión causada por el suelo, el viento, etcétera, ¿verdad? También proteger la vegetación, esa vegetación que crece en la orilla de los ríos, ¿verdad? Y que de alguna manera va a permitir que el río se mantenga siempre en su cauce, ¿verdad? O que tal vez no en un 100%, sin embargo, pues sí hace su parte, ¿verdad? Entonces, también vemos otra de las prácticas recomendadas es la regeneración de sembradíos o prados. También orientar los surcos de los cultivos en forma de nivel, para lo que habíamos hablado ahora, en la forma sinuosa o forma curva, conforme las curvas de nivel de los suelos en los cuales se llevan a cabo esos cultivos. También aplicar la irrigación consciente, ¿verdad? De una manera que hablamos de irrigación, ¿verdad? De poder regar, digamos, o llevar el agua a los cultivos de alguna manera consciente, ¿verdad? Que no sea sobreirrigado, ¿verdad? Puesto que esto va a saturar suelos y puede provocar algún derrumbe, un deslave y con ello, pues, la pérdida de esos suelos, ¿verdad? También el promover y aplicar leyes de conservación de suelos, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que lo pueda generar para poder, pues, de alguna manera conservarlo, ¿verdad? Por respecto, pues, en cuanto a los recursos hidrológicos, ¿verdad? Hablamos específicamente de agua, ¿verdad? Y con ello, pues, nos dice que el agua es un elemento clave para la interconexión de los diversos componentes de la naturaleza. Si hablamos de la atmósfera, los océanos, los bosques, el suelo y la biodiversidad.
Entonces, esta interconexión entre los diversos componentes de la naturaleza se va a dar a cabo mediante estos factores con la sociedad humana, ¿verdad? Y pues esto es un hilo conductor muy frágil y importante para mantener la vida sobre la Tierra, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que nuestros cuerpos están compuestos en mayor parte por agua, ¿verdad? Entonces, el agua es un elemento básico que nos permite a nosotros la vida y la subsistencia. También nos dice que este es un elemento vital por naturaleza, ¿verdad? Cubre el 70% de la superficie terrestre, ¿verdad? En el caso del ser humano, el 75% de su peso corporal lo representa el agua. Y en las plantas oscila entre un 60 a más de 90%, ¿verdad? Y por dar un ejemplo, ¿verdad? Las lechugas, ¿verdad? Son casi que un 90 y tanto por ciento de agua, ¿verdad? Si uno deja una lechuga o una hoja de lechuga en el sol, pues vemos que en pocos momentos se deshidrata hasta el punto de que se pueda convertir en un polvito, ¿verdad? También nos dice que el agua es un recurso aparentemente abundante, ¿verdad? Sin embargo, pues el 97% del agua de la cobertura terráquea es agua salada, lo cual pertenece a océanos y mares, ¿verdad? Y tan solo el 3% del agua total es volumen de agua dulce, ¿verdad? Agua dulce, que de ese volumen nosotros podemos únicamente, de ese 3%, únicamente el 1% del agua del mundo está al alcance del consumo humano y se mantiene a través del denominado ciclo hidrológico, ¿verdad? Pues la demás agua pues se encuentra ya sea congelada en los polos, ¿verdad? En los glaciares, o bien se encuentra en los mantos acuíferos, ¿verdad? O está contaminada. Entonces, del 100% del agua del mundo, pues únicamente el 1% es agua potable, ¿verdad? Es un aspecto que debemos de tener siempre presentes. Y vemos acá pues una imagen en la cual pues nos ilustra, ¿verdad?, cómo es que se lleva a cabo este ciclo hidrológico, ¿verdad? Pues esto nos ha familiarizado con ello, ¿verdad? Y de alguna manera pues esto se va a representar acá, ¿verdad? También nos dice que el ciclo hidrológico pues tiene ciertas fases, ¿verdad? Específicamente 4 fases, ¿verdad? La primera de ellas es la fase de evaporación, ¿verdad? Y nos dice que en esta fase las masas de agua se encuentran en el estado líquido o sólido, ¿verdad? En ríos, lagos, lagunas, mares, glaciares, entre otros. Luego pues tenemos la fase de condensación, que es cuando las masas de vapor han alcanzado una altura necesaria, ¿verdad?, sobre las montañas y volcanes, y el vapor de agua se condensa, ¿verdad? Y esto pues va a formar, digamos, estas nubes que luego van a entrar en una fase de precipitación, ¿verdad? En la cual pues ya se representa como esa caída de granizo, nieve, de agua en forma de lluvia, ¿verdad? Y luego vamos a tener la última fase, ¿verdad? Que es la fase de infiltración, en donde pues esa lluvia que ya se presentó en la fase anterior de precipitación, pues cae en los suelos y se filtra a través de estos suelos, ¿verdad?, hacia las profundidades del suelo, del subsuelo, ¿verdad? En donde pues vamos a encontrar todo lo que es denominado o llamado manto freático, ¿verdad?, que es el agua subterránea, ¿sí? Y pues esto pues es muy importante para surtir de agua a los asentamientos humanos. Y desde el punto de vista económico, ¿verdad? Que pues por la naturaleza de nuestra carrera, pues siempre vamos a vincular cada uno de nuestros recursos o de los recursos que utilizamos con la parte económica,
¿verdad? Pues esto ustedes lo van a poder evidenciar más adelante, ¿verdad? En los cursos para los que son administradores, en los cursos de administración financiera, por ejemplo, ¿verdad? En donde van a poder vincular, digamos, el uso de cada uno de los recursos, ¿verdad? En los proyectos que van a plantear y desarrollar, ¿verdad? También, pues, en el caso de auditores, también lo hacen, ¿verdad? En algunos de sus cursos, ¿verdad? En parte de el análisis, ¿verdad? Cómo estos recursos representan algún costo económico, ¿verdad? En cierto proyecto. Entonces nos dice que desde el punto de vista económico, el agua dulce es un recurso escaso, ¿verdad? Hablamos de que ese 100% solamente el 1% es agua potable, ¿verdad? Y el agua dulce es únicamente el 3%, ¿sí? Entonces, nos dice que múltiples son las causas naturales en cuanto a físicas y sociales, ¿verdad? Causadas por el hombre, por las cuales un recurso tan abundante es a la vez limitado. Sí, hablábamos ahí de aspectos como la contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Analizamos algunas en cuanto a lo físico, ¿verdad? Pues nos dice que son situaciones geográficas, el agua en el planeta está mal distribuida, ¿verdad? Y por efectos del cambio climático, a nivel mundial están aumentando las zonas de estrés por déficit hídrico, ¿sí? Nos dice también que en los próximos años muchas regiones podrían tener que hacer frente a situaciones de escasez entre moderada y grave, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hay situaciones como el arco seco centroamericano y el corredor seco en Guatemala, que si ya se llaman arco seco o corredor seco, derivado de la falta del vital líquido, ¿verdad? De agua dulce potable, ¿verdad? Para el consumo humano, ¿verdad? Ya es evidente la problemática en los tiempos actuales. Imaginémonos, ¿verdad? Aquí a unos 5, 10, 15 años, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa situación en estas regiones, ¿verdad? Bueno, y pues se me vino a la cabeza ahorita una situación en la que en Israel, ¿verdad? Han optado por prácticas que le dicen cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Y pues consiste en la implementación de una cortina, ¿verdad? Que van captando, digamos, el agua del ambiente, ¿verdad? Y eso va filtrándose hacia unos contenedores, ¿verdad? Y eso pues ya después se distribuye, ¿verdad? Y son, digamos, prácticas utilizables, ¿verdad? Para, o que se pudieran aplicar, digamos, tal vez en estos sectores, ¿verdad? El arco seco o del corredor seco en Guatemala específicamente. Adelante, Licenciado, José. yo Sí, también sí. estaba viendo que eso de recaudación de agua por medio de como mantas y cosas así, también se puede ver en la Ajá. agricultura. Mm. Así es también, ¿verdad? Son varios sectores los que han implementado este tipo de prácticas, ¿verdad? Así como lo dice José, ¿verdad? Que también es utilizado en el sector de la agricultura, ¿verdad? Entonces, pues eso nos demuestra, ¿verdad? Que la aplicación de estas prácticas, pues tener una diversidad de aplicaciones, ¿verdad? No solamente para la recaudación de agua para el consumo, sino también para destinarla a otros fines. Muchas gracias, José, por la aportación. Entonces nos dice también que respecto de la contaminación, las poblaciones captan en determinado sitio el agua para su uso, pero ahí la devuelven en un punto distinto, ¿verdad? En un momento diferente y con una calidad alterada, ¿verdad? De esta manera, pues se modifican sustancialmente esas propiedades del agua, ¿verdad? O de los cuerpos de agua, ¿verdad? Y que de alguna manera va a alterar el valor de este, ¿sí? Acá, pues esto para ejemplificarlo, pues hablamos cuando
digamos, una comunidad en un río, pues en la parte alta ellos desvían el agua, ¿verdad? Para el consumo de la población de la comunidad, y luego toda esa agua que ya está contaminada, digamos, por el uso, ya sea que fue utilizada para un proceso industrial, por ejemplo, o fue utilizada para el consumo de alimentos, ¿sí? Pues esa agua en conjunto se va a desechar, ¿verdad? Pero va a dar al mismo río, ¿verdad? Entonces, ahí ya se le cambian las calidades, se alteran esas calidades, ¿verdad? Las propiedades de ese cuerpo de agua, y otra comunidad que esté más abajo, por ejemplo, ¿verdad? Pues ya va a consumir agua contaminada, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde se tiene que tal vez hacer alguna conciencia, ¿verdad? Para también tratar las aguas desechadas o utilizadas, ¿verdad? Y que se puedan desechar al cuerpo de agua, pues de alguna manera lo más tratadas posible, ¿verdad? También nos dice que una cuenca hidrográfica es como un gran recipiente, ¿verdad? Que capta y recibe el agua de lluvia. Y esto, pues dentro de la cuenca existen muchos ríos y riachuelos pequeños que conectan a un río principal. ¿Verdad? En la mayoría de los casos, los ríos principales conducen el agua hacia el mar o hacia otros lagos. ¿Verdad? La cuenca está delimitada por líneas de las cumbres, sierras, montañas, y también llamada de líneas divisorias de cuencas, ¿sí? Entonces las cuencas lo que hacen es captar toda el agua, ¿verdad? Para causarla o encauzarla, ¿verdad? Hacia un cuerpo de agua más grande. En Guatemala comúnmente se le llama el filo de la montaña, ¿sí? Se le llama el filo de la montaña a toda esa cuenca delimitada por línea de cumbres, sierras y montañas, ¿verdad? Y dentro de esa cuenca existe una equilibrada conexión entre agua de lluvia, aguas subterráneas y aguas superficiales. Aquí pues nos dice también que en la mayoría de las cuencas hidrográficas se observan niveles altos de degradación, ¿verdad? Se ha evidenciado tales efectos en tormentas como el Mitch, el Stan, el Ágata, la tormenta 12E, en los cuales pues se alteraron esos parámetros, ¿verdad? También los recursos hidrológicos en Guatemala, ¿verdad? Que debido a su posición geográfica y relieve montañoso, el país cuenta con una divisoria de aguas continentales que distribuye 38 cuencas hidrográficas en 3 grandes vertientes, ¿verdad? Esas 3 grandes vertientes es la vertiente del Caribe, del Golfo de México y la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Eso posiblemente sea alguna pregunta de examen también. La pregunta dijo ahorita, licenciado. Lo de las 3 cuencas, ¿verdad? Este último párrafo, mira. La del Caribe, el Golfo de México y la del Pacífico. Ajá. Ah, ok. Entonces, nos dice que el país, ¿verdad? Guatemala cuenta con una divisoria de aguas continentales que distribuye 38 cuencas hidrográficas en 3 grandes vertientes, ¿verdad? Y esas 3 vertientes son la del Caribe, Golfo de México y Pacífico. Ok, gracias, ya lo apunté. Bueno, con gusto. Entonces nos dice ahora específicamente para la vertiente del Pacífico, para que tiene una dimensión de 23.990 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Cuenta con ríos cortos de vertientes inclinadas y de corriente rápida, que son aptos para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Y dentro de la vertiente del Caribe, esta cuenta con una dimensión de 34.259 kilómetros cuadrados, tiene ríos, o está conformada, mejor dicho, por ríos con buena profundidad, ¿verdad? Que son aptos para la navegación, ¿verdad? Y en algunas regiones son utilizados
para captar caudales orientados al riego, ¿verdad? Entonces, de estos ríos pueden desviar parte del agua, utilizarla para los riegos de cultivos. También la vertiente del Golfo de México. Esta vertiente del Golfo de México tiene una dimensión de 50.640 kilómetros cuadrados. Por ahí está conformada por ríos que por lo permeable y plano del terreno alimentan las aguas subterráneas. También poseen buena profundidad para la navegación y forman la mayor y más importante red fluvial del país. Ahora hablamos un poco de lo que es el régimen pluvial, ¿verdad? Esta determina dos estaciones, ¿sí? La estación lluviosa y la estación seca. La estación lluviosa generalmente se inicia en mayo y termina en octubre, mientras que la estación seca inicia en noviembre y termina en abril, ¿verdad? Entonces, de esta forma, teóricamente la oferta de agua o disponibilidad bruta de agua en Guatemala se estima en 97.120 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Medida por el volumen promedio de agua superficial y subterránea que se obtiene a través del ciclo hidrológico. Las fuentes superficiales están distribuidas en 3 regiones hidrográficas descritas, ¿verdad? Mientras que la disponibilidad anual de agua subterránea renovable se estima en 33.699 millones de metros cúbicos, lo cual equivale a un 34.7% de la disponibilidad total del agua. Pero un aspecto importante a considerar respecto del escurrimiento superficial es de que el 55% del territorio guatemalteco está integrado por cuencas cuyas aguas tributan hacia los países vecinos, ¿verdad? O también pues se puede decir que sus cauces forman límites fronterizos, ¿verdad? Entre los países de Guatemala con México, Guatemala El Salvador, Guatemala Honduras y Guatemala con Belice. Algunos usos del agua, pues, el agua, pues, como bien hemos visto y observado, el agua es utilizada en casi todas las actividades humanas, ¿verdad? Sirve para subsistir, para producir, para intercambiar bienes y servicios. Nos dice también que el uso del agua es la aplicación de agua a una actividad. Cuando existe consumo, entendido como la diferencia entre volumen suministrado, ¿verdad? O sea, el agua que entra y el volumen descargado, el agua que sale, se trata de un uso consultivo, ¿verdad? Y el uso consultivo es aquella fracción de agua demandada que no se devuelve, ¿verdad? El agua que se queda inmersa, digamos, dentro de la actividad que se llevó a cabo, ¿verdad? También nos dice que existen otros usos que no consumen agua, como la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Esto en las represas, ¿verdad? Que van a permitir la generación de electricidad a través de el flujo del agua, ¿verdad? La fuerza de este. También nos dice que dentro de los principales usos consultivos del agua, ¿verdad? Se tiene el uso doméstico, ¿verdad? El uso industrial, ¿sí? Y pues dentro del uso doméstico, el agua, pues después de haber sido un bien libre, ¿verdad? Se ha convertido en un bien económico, ¿verdad? Podemos evidenciar nosotros de que el agua entubada que llega a los hogares lleva ya incorporado aspectos de trabajo e insumos que sirvieron para convertirla en agua potable, ¿verdad? Y por ello es de que ahora se evidencia como un bien económico, ¿verdad? Recordemos el ejemplo que di al inicio, ¿verdad? En el cual, pues, si yo agarro una rama de un árbol, para mí es una materia prima, ¿verdad? Pero si a esa materia prima le agrego trabajo,
y le agrego insumos, etcétera, ya lo convierto en un bien económico, ¿sí? Si esa rama yo le doy forma y la vuelvo un bate de béisbol, por ejemplo, ese ya es un bien económico, ¿verdad? Entonces, la misma situación ocurre acá con el agua, ¿verdad? Que después de encontrarla en libertad en los ríos, etcétera, al entubarla y darle un tratamiento y convertirla en un producto, ¿verdad? Y en un bien, un recurso que sirve para consumir, este ya se vuelve un bien económico y pues ya tiene un valor, ¿verdad? También por otro lado, pues el uso del agua en el aspecto industrial, ¿verdad? Esto pues da cuenta de que el vital recurso, ¿verdad? En la industria textil y la minería es utilizado, ¿verdad? Y para ello pues, requieren cantidades grandes de agua, ¿verdad? El agua que es utilizada en ese tipo de actividades debe pues tener plantas de tratamiento, ¿verdad? Que según la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el decreto 6886 del Congreso de la República, pues ya regula esto, ¿verdad? Por ley de toda industria debería tener una planta de tratamiento que trate, digamos, ¿verdad? Las aguas hervidas, ¿verdad? Las aguas salientes que son puestas o dispuestas ya en los cuerpos de agua como tal, ¿verdad? Y que pues sabemos nosotros, ¿verdad? Que muchas veces estas industrias no lo hacen, ¿verdad? Por reducir sus costos, ¿verdad? Pero están contaminando el medio ambiente. También nos dice acá que los costos que conlleva el tratamiento de agua son altos, ¿verdad? Sin embargo, mucho más alto es el costo social que provoca lanzar esas aguas hervidas a cuerpos de agua, entiéndase ríos, lagos, mares, y que se contaminan. Hablamos anteriormente de los usos consuntivos, ¿verdad? Ahora hablamos de los usos no consuntivos del agua, ¿verdad? En donde pues se dice que el agua puede usarse como una fuente generadora de energía eléctrica. En donde pues ahí cobran importancia las cuencas, ¿verdad? Las cuencas son importantes en el país porque de ellas proviene el agua. Ahora hablamos de que esas cuencas sirven para captar toda esa agua y encauzarla hacia un cuerpo de agua, ¿verdad? Ya sea río, lago o mar. También el agua es utilizable en la navegación, ya sea con fines comerciales, con fines de transporte de productos o con fines de recreación, ¿verdad? Y cada uno de estos fines pues tiene importancia económica para el país. También la eliminación de desechos, ¿verdad? Es uno de los usos que se le da al agua, ¿verdad? De acuerdo con algunos cálculos realizados por las Naciones Unidas, el agua contaminada es causante del 80% de enfermedades en países subdesarrollados y derivado de ello, pues, de la muerte de 4 o 5 millones de niños cada año, ¿verdad? Esto por problemas de enfermedades que derivan de diarreas, por ejemplo, ¿verdad? O del consumo de aguas contaminadas que contienen microorganismos, ¿verdad? Y que también pues se ven, digamos, al regar cultivos, ¿verdad? Con aguas contaminadas, esos microorganismos pues se integran a los cultivos, ¿verdad? Provocando con ello amebas, ¿verdad? Y con ello podemos dar un ejemplo claro del río Las Vacas. Bien. También, dentro de los usos no consultivos del agua, tenemos el cultivo de especies acuáticas y pesca. ¿Verdad? Es una actividad productiva con beneficios socioeconómicos, ¿verdad? Que por la generación de empleo, la producción de alimentos, ¿verdad? Pues permite tener un espacio en el mercado tanto interno como externo, ¿verdad? Podemos hablar ahí de que hay cultivo de tilapia, por ejemplo, ¿verdad? Cultivo de camarón, cultivo de algunos cangrejos, entre otros productos que se cultivan a través del agua. También la extracción de especies marinas, como el camarón, langosta,
que es destinada a la exportación y que de alguna manera genera divisas para el país. También a explotación o extracción de distintas especies de peces y otras como tiburón, que son altamente cotizadas en el mercado interno y externo. También, pues, otro de los usos no consultivos del agua es el agua virtual o la huella hídrica. Recuerden cuando al inicio del curso, pues, hablamos de este aspecto, ¿verdad? En el que este se define como la cantidad del agua que se utiliza o integra un producto, bien o un servicio, ¿verdad? Ya sea la producción de pan, de tortillas, de carne de res, por ejemplo, carne de pollo, de huevos, etcétera, ¿verdad? Que nosotros día a día consumimos y que consideramos no tienen agua, no fueron utilizados con agua, ¿verdad? O que no son agua, ¿verdad? Sin embargo, pues, para el proceso de producción y de obtención de todos esos productos, pues llevan un proceso en el cual utilizan agua, ¿verdad? Y a eso se le llama el agua virtual o huella hídrica, ¿verdad? Entonces nos dice que el agua virtual nos proporciona información de los requerimientos de agua, no únicamente de los productos agrícolas. ¿Te manda adelante? Lick, solo Adelante, puede pasar Raúl. la diapositiva anterior, solo me faltó tomar la captura de esa. Ahí estamos. Gracias, Lick. Bueno, con gusto. Entonces nos decía que el cálculo del agua virtual, pues, nos dice también que no es únicamente del requerimiento de agua para productos agrícolas, sino también del resto de bienes y servicios, ¿verdad? Así, pues se puede hablar de la cantidad de agua, ¿verdad? En metros cúbicos que hay que utilizar para producir, ya sea 1 kilo de trigo, 1 kilo de carne de res, ¿verdad? O una cerveza, por ejemplo. Entonces, este cálculo también permite medir la huella hídrica de un país, ¿verdad? Una actividad económica o una persona, ya que esa huella hídrica es la suma del agua virtual que se utilizó para generar todos los productos y servicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para realizar el cálculo de la huella hídrica de Guatemala, debe considerarse el agua utilizada para los usos domésticos e industriales internos de Guatemala. Toda esa sumatoria pues va a dar la huella hídrica del país, ¿verdad? Entonces se dispone de 2 indicadores sobre requerimientos de aguas. Uno de esos indicadores entendido desde la perspectiva de la producción, ¿verdad? El cual pues es el agua virtual. Y el otro de los indicadores desde la perspectiva del consumo, que es la huella hídrica, ¿verdad? Esta es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Siendo los dos indicadores físicos de los requerimientos de agua, uno hace referencia a la producción y el otro al consumo, ¿verdad? Esto también posiblemente sea alguna pregunta de examen, ¿verdad? Dentro de alguna de las variables que se van a trabajar en este segundo parcial. Hablamos ahora del agua en Centroamérica, en donde pues nos dice que la región centroamericana posee un capital hídrico per cápita anual de aproximadamente 23,000 metros cúbicos, mismos que se distribuye de forma heterogénea entre países y dentro de estos, ¿verdad? Tanto por las diferencias en los regímenes de lluvias como por los diferentes sistemas de distribución existentes. El istmo centroamericano cuenta con tasas de precipitación anual que oscilan entre los 1,150 y 5,000 milímetros, ¿verdad? Es la cantidad de agua que puede caer en determinado momento, ¿verdad? Además, se observa una marcada estacionalidad en las vertientes del Pacífico,
con periodos secos en los periodos de entre diciembre y abril, ¿verdad? Y lluviosos de mayo a noviembre, ¿verdad? Y que pues de alguna manera están bien definidos, ¿verdad? Mientras que en la vertiente del Caribe existe un único periodo lluvioso, ¿verdad? Con pequeñas reducciones de las precipitaciones en abril y octubre, ¿verdad? El recurso hídrico en Centroamérica es clima dependiente. La vertiente del Caribe cuenta con aproximadamente el 70% del recurso hídrico y la vertiente del Pacífico con el 30% restante. Nos dice también que en cuanto a los recursos hidrológicos o los recursos pesqueros, son esos recursos pesqueros, acuícolas o hidrológicos, ¿verdad? Que están constituidos por todas las especies animales y vegetales cuyo hábitat, ¿verdad? O sea, el medio en el que viven son cuerpos acuíferos, ¿verdad? Ya sean estos de agua dulce natural, ¿verdad? Situados dentro del territorio natural, nacional, así como lagunas marinas, situadas en el interior de la línea base del mar territorial, ¿verdad? Y pues dentro de ellos se puede hablar como de algunas como las dársenas, que son lugares de embarcadero, esteros y bahías que están en el área marítima. También se incluye aquellos recursos producidos en un medio artificial especialmente desarrollado para ello, ¿verdad? Los estanques. Hablamos ahí en cuanto a estanques, la producción de tilapias, de camarones, ¿verdad? Que se hace en granjas destinadas para ello específicamente. Hablamos ahora de uno de los conceptos que están inmersos dentro de los recursos hidrológicos, ¿verdad? Hablamos de la pesca y pues nos dice que es una acción que consiste en la captura, la recolección, la extracción y la caza que se realiza por cualquier método o procedimiento de cualquier tipo de recurso hidrológico, ¿verdad? En Guatemala, el sector de hidrológicos o de pescado y productos de pesca está integrado por los productores y exportadores de crustáceos, camarón y langosta, también por los que producen y exportan pescado fresco o refrigerado, pescado congelado, filetes frescos, refrigerados o congelados, ¿verdad? Ya sea que lo realicen de una manera interna o para la exportación de esos productos. Y en el litoral pacífico, hay más de 40 comunidades pesqueras y acuícolas, ¿verdad? Mismas que se localizan en el canal de Chiquimulía, ¿verdad? En esta costa se realiza la pesca artesanal, ¿sí? La pesca de pequeña escala, grande y mediana escala. O sea, aquí es donde se concentra toda esa actividad, ¿verdad? También en las aguas interiores, entiéndase, lagos, lagunas o ríos, predomina la pesca artesanal de subsistencia, contando con ello con 150.000 hectáreas, ¿verdad? 150.000 hectáreas es esa área que está destinada o que representa todas esas aguas interiores. En el sector de camaronicultura, cuenta con 30 granjas distribuidas en las zonas costeras y en Guatemala. Dentro de la Universidad de San Carlos también hay una parte, ¿verdad?, en donde hay crianza de tilapia y de camarón, ¿verdad? Entonces, esto se da ahí en la sede central, ¿verdad? Y normalmente, pues, días jueves, creo, jueves, viernes, ponen a la venta, ¿verdad?, los diferentes productos que se obtienen de esta granja, ¿verdad?
También pues encontramos algunos derivados de productos lácteos, ¿verdad? De la vaca o también de las ovejas y cabras que se encuentran dentro de la granja experimental de la Universidad de San Carlos. También, entonces, continuando acá con este tema, ¿verdad? Entre los recursos de mayor importancia comercial en el Océano Pacífico pueden incluirse los pequeños pelágicos, ¿verdad? Que son aquellas que viven en aguas medias o cerca de la superficie, que limitan al máximo su contacto con el fondo marino, ¿verdad? Y también los costeros, ¿verdad? Que son todos esos recursos o especies como las anchovetas, arenques, parcos y cabrías. ¿Verdad? Esas diferentes especies que conforman todo lo que son los recursos hidrobiológicos o recursos pesqueros. También tenemos los pelágicos oceánicos, ¿verdad? Dentro de los cuales, pues, hablamos específicamente de lo que son los atunes y los tiburones, ¿verdad? Bueno, el término pelágico deriva de la palabra griega pelagos, que significa océano, y que es utilizada para nombrar a una de las dos grandes divisiones ecológicas del mar. Es decir, el dominio pelágico, siendo la otra el dominio del fondo o bentónico, ¿sí? Los peces pelágicos pueden dividirse en dos grupos, ¿verdad? Esto siempre en relación con la región donde se encuentran. Los pelágicos costeros y los pelágicos oceánicos. El primero aún se puede subdividir en litorales y en costeros propiamente dichos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa división de los pelágicos, ¿verdad? Que pueden ser costeros o pelágicos oceánicos. Y los costeros pueden subdividirse en costeros litorales y costeros, ¿verdad? También hablamos de lo que son los crustáceos, ¿verdad? Que no son más que esos camarones y peces que componen su fauna de acompañamiento, ¿verdad? Para estas especies se ha establecido una pesquería artesanal relativamente importante en el puerto de San José y de Buenavista, mismas que se encuentran en el departamento de Escuintla, ¿verdad? Entonces, entre los recursos de mayor importancia comercial en el Océano Atlántico pueden incluirse todo lo que son los peces, los crustáceos y los moluscos. Un recurso importante localmente hablando, especialmente en Livingston, ¿verdad? Que está en el departamento de Izabal, lo constituyen lo que son los camarones y las especies asociadas de fondo blando, ¿verdad? Que se considera un recurso sobreexplotado localmente. Hablamos de ellos en cuanto a que son los peces como los pargos, los meros y especies afines de fondo duro, ¿verdad? Puede considerarse totalmente explotados en regiones con plataformas angostas. Destaca también la actividad realizada en el río Dulce, que es un sistema que cuenta con al menos 35 especies de peces, de los cuales algunos representan un valor importante para el comercio local, ¿sí? Especialmente especies como la chumbimba, el guapote, especies como el róbalo, la liseta, y que estas especies utilizan este tipo de hábitat para obtener su alimento, ¿verdad? Y también pues se sabe que muchas de estas especies vienen del mar, ¿sí? Entran a la bahía de Amatique y toda esta parte, y luego ingresan a lo que es el río Dulce para llegar hasta el lago, ¿verdad? Hasta el lago de Izabal, en donde muchas especies pues llegan a desovar y a reproducirse, ¿verdad? Posterior, estos huevos ya cuando eclosionan y crecen y nacen los
diferentes peces y especies ya regresan al mar, ¿verdad? Esto como parte del ciclo de la vida de cada una de estas especies, ¿verdad? También no podemos dejar de lado, ¿verdad?, la importancia del sector hidrobiológico en la economía del país, ¿verdad? Hablábamos hace un momento de esa importancia de hacer el vínculo entre los recursos que utilizamos a menudo, ¿verdad?, o diariamente, con la parte económica, ¿verdad? Y esto radica principalmente en que los recursos del sector hidrobiológico. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Bueno, estos recursos del sector hidrobiológico son fuente de alimentos, ¿verdad? Esa actividad pesquera aporta proteínas a la dieta alimenticia, ¿verdad?, que apoya a la seguridad alimentaria de la población en general, pero que es especialmente significativa a las poblaciones que se encuentran en las riberas y en las costas, ¿verdad?, en donde pues la pesca de subsistencia es particularmente importante, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer esa comparación entre esas comunidades que su subsistencia es con base en, digamos, todo este sector hidrobiológico, ¿verdad?, puesto que para ellos poder subsistir y alimentarse, pues tienen que pescar, ¿verdad? Y esos alimentos, esos peces, esos crustáceos, etcétera, que obtienen de los cuerpos de agua, pues comen ellos, ¿verdad? Y se alimentan. Y se compara con lo que sucede en las comunidades que son campesinas, ¿verdad? Puesto que ellos también cultivan sus productos, sus verduras, sus frutas, verduras, etcétera, ¿verdad?, para el autoconsumo, ¿verdad?, y su subsistencia. Entonces también otra de las importancias del sector hidrobiológico en la economía del país es de que es una fuente de generación de empleo y de ingresos. Pues proporciona oportunidades de empleo directos e indirectos, en donde en muchos casos no existen otras actividades alternativas, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera genera ingresos beneficiando a esa población que se encuentra en los litorales, ¿verdad?, que se dedican específicamente a la pesca de agua dulce y agricultura destinada al mercado interno, ¿verdad? Entonces, no solo la subsistencia, sino que también ellos pescan para el autoconsumo y esos pequeños excedentes pues los van a comerciar en los distintos mercados que se encuentran en esas comunidades, ¿verdad? Lo que pues de alguna manera va a generar empleo, ¿verdad?, tanto directo como indirecto, y con ello pues deriva en ingresos para estas personas y esas familias, ¿verdad? Asimismo, pues la otra importancia del sector hidrobiológico es que genera divisas, ¿verdad?, porque un porcentaje de esta producción y captura, ¿verdad?, pues es orientada a la exportación, ¿verdad? Hablábamos de que se exportan algunos productos, ¿verdad?, y ya sea peces, atunes, etcétera, que de alguna manera van a estar congelados, semicongelados, se exportan a otros países, ¿verdad?, en donde pues no se puede contar con ciertas especies de estos recursos hidrobiológicos, ¿verdad?, que solamente en Guatemala se encuentran, ¿verdad?, y que son apetecidos por otros países, ¿verdad? Uno de los ejemplos es de que tal vez no en Guatemala, pero sí en otras partes del mundo se da que se cazan los tiburones únicamente para cortarle las aletas, ¿verdad? Y estas aletas, pues, se llevan a países de Asia en donde son muy apetecibles, son muy demandados, ¿verdad? Y, por ejemplo, a hacer una sopa de aleta de tiburón puede llegar a costar hasta unos 2,000 euros, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde esos mercados, pues, se dan por la explotación de esos productos hidrobiológicos, ¿verdad? Bueno,
Salud, licenciado. Muchas gracias, gracias. Entonces, las Salud, exportaciones se dan... Gracias, muchas gracias. Las exportaciones se han destinado principalmente a países del continente europeo y de Estados Unidos. Que no solamente, que no solamente en el sector de los recursos hidrobiológicos es que se da esa exportación a estos dos destinos, ¿verdad? Sino también en diferentes sectores como los gas, por ejemplo, ¿verdad? El banano, el plátano, se exportan a esos países. También hay evidencia de que se exportan, digamos, de San Juan, Zacatepeque, si no estoy mal, ¿verdad? He conocido información, ¿verdad?, de que hay exportación de las diferentes variedades de flores, ¿verdad?, de rosas, de algunas plantas, ¿verdad?, y que se llevan a diferentes países del mundo, ¿verdad?, de Estados Unidos también y de Europa, ¿verdad? Entonces, pero hablando ahora específicamente de los muebles también, ¿verdad? Entonces, ese es otro sector que también ahora está cobrando fuerza, ¿verdad? Puesto que se están llevando, digamos, muebles ya a otros países, ¿verdad? Y que apoya la economía de estas regiones. Entonces, también, en cuanto a Europa y a Estados Unidos, ¿verdad? Se ha extendido estratégicamente, ¿verdad?, el mercado mexicano, ¿verdad? Se han llevado algunos productos de Guatemala a México también, ¿verdad? Y pues llegando a ser el segundo mercado de exportación después de la Unión Europea para productos hidrobiológicos nacionales. Y pues ahora vamos a empezar con lo que son los recursos forestales. Y en cuanto a recursos forestales, hablamos específicamente de lo que son los bosques, ¿verdad? Por la superficie que ocupan los bosques, son todos aquellos ecosistemas terrestres más importantes de la Tierra, ¿verdad? Se dice que son los pulmones del planeta, ¿verdad? Y pues hay algunos países que están destinados específicamente a cultivar, ¿verdad?, a tener bosques, a conservar sus bosques, y con ello pues pueden tener una ayuda económica en cuanto a la venta a la venta de bonos de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que es llamado el pulmón de Centroamérica, ¿verdad? Puesto que dada es la conservación de sus bosques, ¿verdad?, que han vendido, digamos, estos bonos de carbono a países como Estados Unidos, como China, como algunos países de Europa, ¿verdad?, que son países industrializados, ¿verdad?, y que son países que pues ya no cuentan con un área boscosa, ¿verdad? Simplemente son grandes extensiones de tierra áridas, ¿verdad?, y que en gran parte están contaminadas por su producción industrial, ¿verdad? Lo que sucede acá es de que, digamos, como todas esas contaminaciones y esos ciclos van dando vueltas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí el pulmón de Centroamérica, Costa Rica, es de que va a ir purificando todo ese aire, ¿verdad? Ese oxígeno, ese aire que se encuentra en la atmósfera y que de alguna manera va a buscar un equilibrio, ¿verdad?, entre los países que están contaminando y los países que están cuidando y conservando sus bosques para purificar ese aire, ¿verdad? Y con ello, de alguna manera, pues se busca reducir también los índices de calentamiento global, ¿verdad? Porque pues se va purificando el aire y se reducen los gases de invernadero, ¿verdad? Entonces con ello se reduce las temperaturas del planeta, ¿verdad? No se descongelan los polos o se descongelan a un paso más lento, ¿verdad?
Entonces es ahí donde cobra importancia todo el recurso forestal, los bosques en el mundo. Dentro de la etimología, la palabra Guatemala, ¿verdad? Que viene del vocablo náhuatl, ¿verdad? Que es Cuauhtemayan, ¿verdad? Y lo cual significa entre montones de madera o lugar de bosques, ¿sí? Y probablemente es una traducción del vocablo quiché, ¿verdad? En donde pues se dice de muchos y árboles, ¿verdad? ¿Qué significa tierra de muchos árboles? O poblada de bosques, ¿verdad? Eso es una definición que nos da la CONAP, ¿verdad? La Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, esta situación evidencia que desde los tiempos de los antiguos mayas, el suelo del país se ha caracterizado por tener la vocación forestal, ¿verdad? Entonces, ahora vemos acá esta clasificación de los bosques de acuerdo a su origen, ¿verdad? Y pues valdría la pena que le tomen ahí una captura. De igual manera, esto pues lo encuentran en su hoja de subtemas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver aquí. Voy a ver por dónde vamos. Bueno, yo creo que nos vamos a ir quedando por aquí hoy, compañeros, ¿verdad? Ya estamos a pocas diapositivas de culminar esta unidad también. Y recordarles que la siguiente semana pues tenemos una actividad, ¿verdad? Vamos a culminar, ¿verdad? Con la presentación y vamos a pasar a la actividad que habíamos asignado, ¿verdad? La semana pasada para poder y conocer ahí los puntos de vista de cada uno, o cada uno de esos diferentes grupos, ¿verdad? Déjenme ver una cosa por acá. Bueno, y recordarles también, ¿verdad? Que el día de hoy vence el periodo para la entrega del ensayo número 3, ¿verdad? Y cierra a las 8 de la noche. Sí, y también recordarles que la siguiente semana tenemos lo del trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, siempre de ahí los dejo con esta frase, ¿verdad, compañeros? Y les deseo un excelente fin de semana, o lo que queda del día domingo, ¿verdad? Que puedan aprovechar ahí su descanso y pues que tengan un excelente inicio de semana también. Si no hay alguna duda, pues muchas gracias, estamos Lick, viendo la igualmente. siguiente semana. Gracias, Edgar, igualmente. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, Jimena, gracias, Carlos. Buen día.